Cómo a un periodista se le ocurre charlar con una persona que en su momento fue lo máximo en el deporte, como es el tenis, ¿no? Y estamos hablando de Guillermo Pérez Roldán, extenista, y este periodista de La Nación, Sebastián Torok, es la nota de la que está hablando ya el país por muchísimos motivos, pero fundamentalmente, y ya lo saludo a Sebastián, que es un placer tenerlo con nosotros, por lo que destapó, la olla que se destapó de una nota que iba para un lado y de repente, bueno, los maltratos en el ámbito deportivo, pero los maltratos incluso de parte de una persona que te tiene que amar con todo su corazón, que es tu propio papá. Sebastián, bienvenido a Massin, fue un placer tenerte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo Muy andás? bien, Sí, gracias por el bien. contacto. Bueno, ¿qué revuelo se armó? El país habla de esta nota y sos el protagonista un poco, ¿no? Pero imagino que no esperaba semejante repercusión. A ver, no esperaba cuando decidí ir a buscar a Guillermo Pérez Roldán con un propósito que era, bueno, conocer un poco más de alguien que había sido muy popular, porque en los 80 y los 90 salía no solo en las tapas de revistas deportivas, sino también en revistas artísticas del espectáculo, por decir de alguna manera, que después de su retiro, bueno, se fue al exterior, estuvo como 10 años en Italia, después 10 años también aproximadamente en Chile, y la Sí. intención era buscar un poco, bueno, a ver qué había hecho de su vida, contar parte de su carrera, pero bueno, lógicamente algo yo le tenía que preguntar sobre el sistema rígido de su padre. A ver, Pero vos el tema, sabías, Sebastián, porque él, ahora vamos a hablar de esto, en un momento de la nota te dice, yo quise hablar porque en su momento el ámbito del tenis lo sabía y todos prefirieron callar, pero digo, si vos lo sabías es porque se conocía. sí, a ver, el tema se conocía, no en detalle, pero sí se sabían, bueno, algunas actitudes del padre, de Raúl, ¿no? El inventor de, entre comillas, de la escuela tandilense de tenis. Sí, se sabía en un montón de situaciones y hasta la confesión dentro de la confesión, que él dice cómo se lesiona la muñeca, que luego lo llevaría a retirarse del tenis, también se sospechaba que no se la había lesionado jugando, y él lo mismo lo dice en la entrevista Por que defender a publicamos su en La padre. Nación. Sí, por defender a su padre en una estación de servicio que le estaban pegando, y él salió, bueno, es una persona con un físico, le decían Rocky también, por la fuerza que tenía en su drive, y le pegó a estas personas que estaban atacando a su padre, y bueno, terminó dañándose la muñeca. Pero bueno, yo en la entrevista sí le hice una pregunta vinculada a su padre. Él me dijo que era una etapa oscura, que bueno, que prefería también cambiar, ¿no? de tema, pero no lo esquivó. Yo le pregunté, le repregunté si no tenía contacto, me dijo que no, que ya no tenía contacto. Justo también fue un momento muy, y es un momento muy emotivo, muy emocional para Guillermo, porque fue papá por tercera vez hace muy pocos días, Y tiene claramente, 50 años. Sebastián, la paternidad o una nueva paternidad te Sí, hace, bueno, repasar un montón de cosas de tu vida y te pone ahora en el rol de padre, pero en un momento él fue hijo. Digo, estamos hablando, porque ahora escuchamos, bueno, Djokovic, Nadal, Federer, digo, pero en su momento llegó a ser en el 88 número 13 del tenis, digamos, sí, sí. un gran tenista para las personas que quizás no tienen, o la generación más joven. Digo, que tu propio papá te entrene, pero te entrena de una manera tan rigurosa que él te cuenta en la nota, en un partido perdió, y el papá, como entrenador, se le subió a la cama y le empezó a pegar. Sí, sí, sí. Eso fue en un torneo en el Tremendo. 87 en Itaparica, que fue pocos días después de que él ganara el torneo de Buenos Aires. O sea, ese 87, él gana 3 títulos con apenas 17 años. Y luego de ganar el torneo de Buenos Aires, que antes no se disputaba en febrero como ahora, se disputaba más llegando al final del año, lo gana. Y claro, con todo el cansancio de la semana se va a Itaparica, juega contra un alemán, pierde en la primera ronda, y lo que él cuenta es que regresan al hotel y el padre se sube a la cama y le pega cintazos, pero después habló también de una estafa económica, de puñetazos en la cara, de ponerle la cabeza, meterle la cabeza dentro del baño. Sí, terrible, realmente terrible, terrible, y bueno, la construcción de la nota fue a las horas que yo termino esa primera entrevista tenística, entre comillas. Sí, Él vuelve a contactarse conmigo y queriendo profundizar algunas cosas, confió en mí, se sintió bien, y claro. bueno, así surgió
el cambio de foco totalmente Pero, Sebastián, de lo que fue la confesión. Primero felicitarte y además solidarizarme porque muchos colegas lamentablemente están hablando de tu nota y no dicen que es tu nota, cosa que me parece patético. Pero digo, me parece interesante meternos en este mundo. Él en un momento te dice algo que es muy fuerte. Hubiera preferido tener un peor entrenador, pero un mejor papá. Esta cosa de tener a tu entrenador y a tu papá, como no, en la misma persona, para él fue tremendo. Y además que te estafa en todo sentido, porque también hablas de una estafa económica, la mamá y el papá firmaron papeles para dejarlo sin dinero. Permitime que sume a la charla, porque me parece muy interesante preguntarle a Jorge Alberto Rocco, que es psiquiatra. Sebastián, quédate también. Jorge, bienvenido a Más Info. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, estás escuchando todo lo que nos cuenta Sebastián, la nota es terrible. Digo, ¿cómo se sale de ese círculo tan nocivo de que tus propios padres, que son las personas que te forman, que hacen que tus valores sean después tus valores, los cimientos, que tengas confianza en vos mismo, te estafen en todo sentido? Lo económico queda a un lado, a nivel emocional. ¿Cómo salís cómo te rearmás después de eso? Diferenciemos dos cosas estructurales para salir de la anécdota. Sí. Uno es lo que es el concepto de estrés y otro es el concepto de trauma. Es decir, cuando yo vivo un estrés es una tensión que necesito adaptarme. Es decir, choqué, me robaron, no sé, me mojé bajo la lluvia, me quedé sin dinero, una situación de estrés. Sí, pero es pasajero. Ahí viene la diferencia. El trauma, ¿qué es? Cuando queda en el tiempo, ya pasó la escena realmente de estrés y se repite. Y eso tiene toda una base neurobiológica que explica también por qué él no pudo hablar en su momento y sí lo habla ahora porque lo explica muy bien el periodista, debe haber tenido un sentimiento de confianza, de apego, y esto le permitió hablar. ¿Y esto de que se convierta en padre nuevamente puede tener que ver? Muchos factores. Claro. Pero fundamentalmente siempre cuando tenés una posibilidad de seguridad, un vínculo de apego. Es decir, cuando vos le podés poner... Esto tiene una base neurocientífica, es decir, tenemos en el centro del cerebro como una aceutinita que se llama amígdala, que no es la de acá, es la del cerebro. Esa es la memoria afectiva. Cuando vos estás en estrés, estás grabando ahí, pero le saca al lóbulo frontal sangre, por lo tanto lo explico de la manera más barrial que puedo. Sí, ¿no? sí, para que entendamos fácil. Saca sangre y entonces perdés foco de atención, no podés grabar, por lo tanto no tenés memoria, y esto es lo que le pasa a los grandes deportistas que están en estrés, es decir, se distraen, esto que pasa en el tenis y pasa en cualquier deporte, te pasa hasta en la relación sexual, si vos estás tensionado porque no sabes cómo va a ser la relación, es decir, empezás a perder el foco de con quién estás, cómo estás, el placer que estás sintiendo, para meterte en lo que empezamos a llamar el problema. Ahora, o el estrés. Jorge, quiero preguntarte algo en relación a algo que también le quiero consultar a Sebastián. Sebastián, en la nota lo que te dice Guillermo es que en algún momento él sintió la necesidad de darle otra oportunidad al papá, ¿no? Pero se volvió a confrontar con una realidad cruel. Sí, el ejemplo que pone él es que hace 3 años y medio aproximadamente él se casó, su segundo matrimonio en Chile, y que la mujer los convenció de que invitara a sus padres fueron, su padre le pidió disculpas adelante de todos, inclusive dice que hasta le cantó una canción y que a los pocos días, volvió a defraudarlo y a tratar de estafarlo económicamente, ¿no? Que esa fue... sin duda es otro gran sinsabor directamente. Jorge, ¿y pasa un poco esto? Que a pesar de esos traumas que vamos acumulando, en algún lugar de nuestra alma algo nos queda para tratar de decir, sufrí, me lastimó, pero quiero ver si puedo recomponer este vínculo? Cuando el adulto no es uno, el adulto es el otro. Sí, el problema es como el cuentito de la rana y el escorpión, ¿no? Es decir, claro, es cuando la rana se acerca y el escorpión me cruzás y le dice, sí, pero vos me vas a picar, no soy tan tonto de picarte. Le pica, se hunden los dos y el escorpión le dice, es mi naturaleza. Es decir, hay cosas que en la historia no se cambian solamente porque yo te diga lo que vos me hiciste. Claro, es decir, es mucho más profundo. Es bueno para él haber podido descargar, porque faltaba un pedacito de lo que te estaba explicando. Cuando la amígdala hace todo lo que hace, también lo que hace es le saca la palabra a la situación traumática. No puede hablar. Cuando uno puede empezar a hablar, empieza a mover esa historia, ya sea con un terapeuta, un amigo o quien fuere, y le empieza a dar otra significación. Él está empezando ahora a resignificar y empezando a hacer lo que hizo Platón hace 2500 años, es decir, la catarsis.
que Claro. no alcanza, pero es un paso muy importante. Sin Es duda. muy bueno lo que él hizo. Sin duda. Jorge, te agradezco muchísimo el contacto con nosotros. Un beso enorme, que estés muy bien. Sebastián, me parecía interesante tenerte no solo para conocer la historia de Guillermo Pérez Roldán como extenista, sino también para que, y él lo dice en la nota con vos, para que otros chicos no pasen por lo que yo pasé, porque conocemos historias de padres quizás frustrados o con muchas ganas de que su hijo logre algo y depositan en él o en ellos de mala manera sus expectativas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, y esto a él, bueno, como dice, le sirvió muchísimo también en estas horas porque recibió un montón de mensajes, inclusive de gente con la que hacía mucho tiempo que no hablaba, y también lo que ocurrió es que a partir de este testimonio, bueno, varios están animando también a contar situaciones traumáticas que han vivido con la misma persona. Exacto, qué interesante, qué importante poder hablarlo y sacarlo, ¿no? Y hacer esta Sí. catarsis que recién nos contaba Jorge. Tremenda, tremenda historia. Sebastián, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por Más Info para darnos más detalles. Que estés muy bien. Buen trabajo, ¿eh? Gran trabajo. Un placer, gracias, chao, chao. Un beso enorme. Sebastián Toroc, periodista del área de deportes aquí en La Nación. Uno dice, bueno, gran trabajo porque como nota es excelente, pero lamentamos muchísimo que una persona, por supuesto, haya tenido que pasar por esta situación y más, bueno, de manos de sus propios padres, su madre, su padre. Un horror.